Bueno, acá estamos. Continuemos. Ok. Bien, ahora pasemos a entender un poco cómo serían el trabajo con las señales analógicas. Primeramente, ya de por sí van a ver que no las direccionamos de esta forma, ¿sí? Primeramente, las variables las vamos a manejar con distintos tipos de datos, se llaman, ¿sí? Porque, bueno, ya de por sí los tipos de datos digitales, o sea, los que estamos trabajando hasta ahora, se llaman booleanos, ¿sí? Que tienen dos estados, ¿sí? Son ceros o uno, 0 o 1, ¿ok? Si yo me voy a la tabla de variables, acá hay una tabla de variables, PLC, si hago doble clic, voy a ver que acá están las variables que estuve trabajando, ¿sí? Incluso las que le puse el nombre están con el nombre respectivo, ¿sí? Anteriormente, históricamente, primero se hacía la tabla de variables, ¿sí? Para entender qué era cada variable, pero hoy día puedo hacer o la tabla primero o ir trabajando y poniéndole nombre y ya de por sí ir trabajando los tipos de datos de una forma u otra, ¿sí? Digamos al derecho o al revés respecto a lo que era antes, ¿sí? Pero siempre está la tabla de variables y siempre puedo agregar, ¿sí? Puedo agregar variables acá, por ejemplo. Cuando hablamos de variables digitales, hablamos de señales que son 0 o 1. Entonces pueden ser un pulsador, una llave, ¿sí? Un golpe de puño, bueno, una seguridad de puerta, no sé, sí, un presostato de máxima o mínima, ¿sí? Cualquier señal, un contacto auxiliar de un relé puede entrar a una señal digital que cambia de estado 0 o 1, ¿sí? Ahora, las señales digitales, analógicas, esos tipos de datos, los tipos de datos están acá, ¿sí? O sea, el tipo de dato booleano habla de ceros o unos digitales. Ahora vamos a tener que entender que para las señales analógicas hay distintos tipos de datos, ¿sí? Acá, si hago clic acá, van a ver que están los booleanos, pero también está el tipo byte, tipo char, tipo date, tipo int word, ¿sí? Doble entero, entero, ¿sí? Real, entero, real, ¿sí? Que son las variables que más se usan, ¿sí? Más que nada los enteros y los reales, ¿sí? ¿Qué diferencia tienen estos tipos de datos con los booleanos? Que el entero en realidad no es un bit, sino que son 16 bits, ¿sí? 16 bits, ¿sí? Así como un Word. Si yo defino un Word, si yo escribo acá Word, es una palabra de 16 bits, ¿sí? Y si yo defino un tipo de dato como flotante o real, ¿sí? Vamos a poner solo real. Real es un tipo de dato de 32 bits, ¿sí? Y acá ya me marca un error, ¿sí? ¿Por qué? Porque digamos, la forma de escribir estos tipos de datos no es como lo que vimos hasta ahora, ¿sí? Si es un Word, se escribe como Merker Word o Input Word, ¿sí? Input Word o Merker Word, ¿sí? Las marcas siguen siendo M, ¿sí? O sea, auxiliares internos, y lo que define el tipo de dato es la letra del medio, ¿sí? O sea, si es un Word es de 16 bits, si es un doble Word es de 32 bits, ¿sí? Pero, claro, justamente como yo lo definí como Word, ya si le pongo la D, no me lo toma, ¿sí? Entonces acá sí o sí un Word. Y lo mismo con el entero. El entero es un tipo de dato de 16 bits que es un M-Word también, ¿sí? Profe, una pregunta. Sí. Tuvimos que hacer un trabajo con el profesor de la materia del tren, qué sé yo, y nos pidió usar int. Y yo Sí, estuve investigando, qué sé yo, y no logré encontrar cuál es la diferencia entre int y word. sí. ¿Sabe? Sí, en realidad, claro, la diferencia puntual
es que en el Word, o sea, ustedes van a... En el Word yo puedo guardar cualquier tipo de dato, en realidad. Puedo guardar datos, por ejemplo, como por ejemplo letras, ¿sí? En el tipo de dato int solamente puedo guardar números, ¿sí? Ah, está bien. En el Word puedo guardar tanto números como letras o símbolos, y en el int solamente puedo guardar números. Ah, perfecto. ¿Ok? Bien. Sí, gracias. Bien, y acá ya para empezar vamos a definir, bueno, este real obviamente lo tengo que definir como un tipo de dato de 32 bits, o sea, un MT puede ser 8, por ejemplo. ¿Sí? Porque la D viene de doble word, ¿sí? De 32 bits, y es un número real, ¿sí? Cuando hablamos de cantidad de bits, hablamos de, digamos, de un rango de números, ¿sí? Si alguna vez vieron números binarios, van a ver que si tenemos un tipo de dato de 4 bits, por ejemplo, el número máximo es, digamos, tenemos que hacer la cuenta, 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3. 2 a la 3 es 8, ¿sí? O sea que el número máximo de un tipo de dato de 4 bits es un 8, ¿sí? En decimales, ¿sí? Cuando pasamos de Un booleano 7 a en decimal. realidad. Un 0, un 7, perdón, sí, es verdad, de 0 a 7, pero son 8 dígitos, ¿sí? Bien. Eh, Ahora, y así voy sumando, ¿sí? Obviamente, si tengo un número de 2 a la 15, sería el Word, tengo, si no me equivoco, 254, ¿no? Y si 255. tengo 255, y si tengo un doble Word o un real, ¿sí? Voy a tener 567, nunca me acuerdo el número exacto, 567, si no me equivoco. 512. 560, Y después viene 500, 1024. 512, ahí está, 512 y 1024, sí, ya estoy remareado. Bueno, bien, gracias. Eh, Ahí está, 512 y después 1024. O sea, dependiendo de la cantidad de bits que yo tengo, cuando más bits tengo, mi rango se estira en más números, ¿sí? Entonces, obviamente voy a tener más divisiones en número real que en un entero, ¿sí? Voy a tener un rango extendido, ¿sí? Por ejemplo, si yo tomo esto como temperatura y esto como, no sé, nivel, ¿sí? Las variables analógicas siempre son variables físicas reales, generalmente, ¿sí? Eh, por ejemplo, justamente, ¿no? Temperatura, presión, nivel, caudal, humedad, todas variables físicas que voy a necesitar medir, generalmente voy a necesitar medir en un proceso industrial, ¿sí? Y que las voy a necesitar, ¿sí? Por eso necesitamos entender bien qué es esto y cómo lo puedo usar, ¿sí? Una vez que entendí esto, ¿sí? Ahora, obviamente, yo el nivel lo voy a medir con mayor precisión, ¿sí? Porque un rango de... A ver, acá tengo que tener en cuenta, mi rango de temperatura puede ser de 0 a 100 grados, o puede ser de 0 a 1000 grados también, porque hay lugares, hornos, donde trabajamos a miles de grados. Y si yo tengo un tipo de dato entero, o sea, una señal de 16 bits, voy a tener menos divisiones dentro de todo el rango, ¿sí? Respecto a este nivel que lo voy a poder medir con 32 bits, y o sea que lo voy a medir con más exactitud. ¿Ok? Bien. Profesor, el tipo de Ahora, dato real, discúlpeme, ¿el tipo de sí, dato real es flotante sí. o es entero? Es un flotante. Sí, Ok, sí, sí, sí. Un flotante. Sí, se llama float o flotante o en coma flotante también, que acá no sé si existe. Acá, claro, es float, no existe acá, no, es directamente real. Real, eh, y no sé si no hay un long real también, a ver. Sí, me parece que sí, hay un L real. Hay un long real también, que es más largo todavía. ¿Ven?
pero no se hagan tanto matete. Creo que es 64 bits el long real, si no me equivoco. Profe, disculpe, ¿a qué le dicen flotante o no flotante? Digamos, en un número en coma flotante es cuando ya podemos tener decimales, ¿sí? Cuando podemos medir con decimales, ¿sí? Generalmente estos se llaman de tipo de dato entero, ¿sí? Porque generalmente puedo contar de, digamos, números enteros, o sea, 1, 2, 3, 4, 20, 50, 100, etc. ¿Sí? Pero cuando yo tengo estos tipos de datos, que son reales, ya de 32 bits para arriba, se lo llama en coma flotante porque lo podemos dividir en decimales, ¿sí? Entonces, por eso es que yo digo que cuando yo tengo más bits en mi palabra de la variable, puedo decir que puedo medir con más precisión, porque yo acá voy a poder medir temperaturas de 1 grado, o 2 grados, o 23, o 40, 50, pero acá voy a poder medir niveles de 10 litros, 3, ¿sí? Por ejemplo. Ah, está bien, con decimales y todo eso. Listo. Claro, como tengo Perfecto. más bits, voy a poder trabajar con decimales, correcto, exactamente. Para que sea más exacto. Listo, Exactamente. Bien. Entonces, si yo me voy al programa, yo voy a necesitar trabajar en el programa, voy a necesitar trabajar con estas variables, ¿sí? Entonces, para trabajar con estas variables voy a tener bloques que están por acá, ¿sí? Que son, por ejemplo, estas de comparación, ¿sí? El trabajo de funciones analógicas tenemos de comparación, igual o mayor, mayor o igual, menor o igual, ¿sí? Después tenemos funciones matemáticas, porque yo puedo necesitar calcular, ¿sí? Puedo necesitar calcular estos valores, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo decir, esta función calculate lo que hace es definirme, vamos a poner todo en real y vamos a definir entonces esa temperatura que yo definí. Si yo escribo temp, ya me aparece temperatura, hago clic, lo selecciono y por acá voy a tener el nivel, por ejemplo, ¿sí? Y a la salida voy a tener el resultado, que va a ser va a tener que ser una doble entero también, una MD, por ejemplo, 12. ¿Sí? Fíjense que yo voy saltando de a 2 en 2 acá, ¿eh? O sea, esta Merker Word es 2, esta, mejor dicho, de a 4, ¿sí? Cuando es doble entero tengo que saltar 4 puntos, o sea, 4 bloques de 8 bits. Por eso esta es 8 y esta es 12, ¿sí? Porque esta MD8 me ocupa 4 espacios de 8, ¿sí? O sea que la próxima palabra que sigue es la 12, ¿sí? Para que no se pisen los datos, ¿ok? Y acá dentro de lo que es out voy a necesitar hacer una cuenta, que puede ser, por ejemplo, in1 más in2. ¿Sí? Acepto. Y acá lo que voy a tener entonces a la salida es el resultado de la cuenta de temperatura más nivel. Voy a saber el resultado acá. Esto es un ejemplo nada más, ¿no? Obviamente esto es para que vean la forma de operar, ¿sí? Acá lo bueno es que la función calculate lo puedo poner del tipo de dato que más ocupa, ¿sí? Del tipo de dato real, ¿sí? Acá, por ejemplo, voy a sumar un Word y un doble Word, o sea que acá lo que va a hacer es va a completar con ceros lo que le falta a esta palabra de un Word solo para llegar a sumarla con esta de un solo byte, ¿sí? O sea, esta tiene un byte completo y el otro lleno de ceros, y esta va a tener los 2 bytes completos, o puede llegar a tener los 2 bytes completos, ¿sí? Si yo lo pongo en entero, capaz que me tire algún error, o me recorte esta de nivel, por eso me puso una estrellita por acá.
Por eso tengo que ponerla de tipo real. Bien. Ahora, si esto yo lo simulo, yo esto lo cargo, obviamente, lo cargo al PLC para probar. Lo cargo. Y lo simulo. Obviamente esto va a estar todo en 0. ¿Sí? Todo en 0. Y la suma es 0. Ahora, si yo pongo, ¿ves cómo ya acá, esta, al ser un tipo Word, esta me la muestra como un tipo entero, ¿sí? Es un tipo de dato entero, y esta es un doble entero, entonces ya tiene una decimal por acá, ¿sí? Entonces, acá yo haciendo doble clic puedo entrarle valor. Por ejemplo, no sé, 12 más 23. Y acá la suma me da 35. ¿Ok? Bien. Ahora, si yo acá le pongo, no sé, 1200, 12.345, no sé si entra, ¿eh? A ver. Sí, entra. Y acá le pongo un 90.890. Y me hace la cuenta. ¿Ok? Bien. Ahora, esto me lo convirtió a doble entero en realidad, ¿sí? O sea, como lo llenó de 0, yo le puedo poner este valor porque me lo convirtió. Ahora, si yo esto lo pongo como entero, lo cargo, capaz que me tira un error, a ver. Claro, ahí ya se me fue para el otro lado, ¿ven? ¿Por qué? Porque yo estoy sumando dos valores, un valor que es entero y el otro que es doble entero, pero yo le digo que la cuenta sea de tipo entero. Entonces, cuando sobrepasa el máximo, me da números negativos. Por eso es que acá me da negativo, ¿sí? La suma ya me da negativo. ¿Ok? Entonces tengo que ponerlo siempre del valor máximo, o sea, del tipo de dato de mayor capacidad que tenga acá, que tengan las variables de entrada, ¿sí? Después tenemos otro tipo de bloques donde podemos operar. Vamos a cargar la modificación. Ahí. Ahí estamos. Otro tipo de instrucciones que tenemos para trabajar y que son bastante más importantes, todavía más usadas todavía. Esta es para hacer cuentas matemáticas. ¿Sí? Una forma también más fácil, cuando uno conoce de las funciones de los bloques de herramientas, acá hay un bloque que se llama normalizar, norm X, esta. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace el norm X? Siempre ustedes en TIA Portal y en todos los software siempre tienen algo que se llama ayuda. ¿Sí? Si ustedes hacen clic sobre el bloque, apretan F1 o vienen acá ayuda, ¿sí? Les va a mostrar justamente la ayuda respecto al bloque que estamos trabajando. ¿Sí? Entonces, vamos a hacerlo una vez para que lo vean. ¿Sí? Acá yo escribo norm X, o haciendo clic sobre el bloque, apretando F1, me aparece la ayuda respecto a ese bloque. ¿Sí? Lo puse en español para que podamos entender todos. Y tarda un poquito porque tiene mucho, obviamente tiene muchas funciones. Y otro bloque también
Bueno, acá tenemos funciones matemáticas de todo tipo. Otra función que se suele usar es move, para mover variables, para guardar una variable, por ejemplo, entrada física. Generalmente las entradas físicas se direccionan como input word y generalmente tienen alguna dirección alta como, no sé, 68. ¿Sí? Ustedes para saber cuál es la entrada física cableada analógica, ustedes tienen que venir acá. Los PLC 7200 tienen la capacidad de configurar algunas entradas analógicas también. Entonces vengo a las propiedades de la CPU y voy a venir a entradas analógicas. Analogical Input, que están acá. ¿Sí? Vengo a General, entradas analógicas, canal 0. ¿Sí? Y el canal 0 es la Input Word 64. ¿Sí? Y el canal 1 es el Input Word 66. O sea, como dijimos, esta es de tipo Word. O sea, las entradas analógicas del 1200, que ya tiene incorporadas, que son 2, son de 16 bits. ¿Sí? O sea, me ocupan 2 bytes. ¿Sí? Por eso esta es la Input Word 64 y la que le sigue es la 66. Salta 2 bytes. ¿Sí? Entonces yo cuando vengo al programa, si voy a usar justamente estas señales analógicas, vengo al programa y digo que la Input Word 66, acá lo voy a cambiar, la Input Word 66, la voy a poner en una M Word 66 también, por ejemplo. ¿Sí? Pero acá hay una cuestión interesante que hay que tener en cuenta también. Generalmente, a mí cuando estoy trabajando ya dentro del programa, esa Input Word 66 la tengo que convertir a doble Word para trabajar con decimales, como decíamos recién. ¿Sí? Entonces, por ahí conviene que yo la ponga en una Merker doble Word 66. ¿Sí? Entonces ahora esta palabra que a mí me entra de 16 bits, ahora es de 32 bits. ¿Ok? Entonces yo a este digamos, le cambio el nombre y le digo entrada analógica convertida, por ejemplo. ¿Ok? Bien, vamos de vuelta a la ayuda que ahí me lo abrió. Bien, entonces vamos a norm X, normalizar. Primero, otra cuestión también es tener en cuenta que yo tengo que hacer una escala, un escalado. Esto es para hacer el escalado, ¿sí? Esta función como la scale, hay otra que se llama scale, ¿sí? Si yo agarro el bloquecito este y lo arrastro por acá, si pongo scale X es otro, ¿sí? Que me sirve para hacer todo el escalado, porque yo generalmente tengo que primero hacer un movimiento, digamos, hacer el move este que está acá, vamos a ponerlo por acá, ¿sí? Tengo que poner esa variable que recibí analógica en una variable interna, ¿sí? Que esta es una marca, una M, ¿sí? Y después la empiezo a operar, ¿sí? Y la tengo que normalizar, porque seguramente esto va a ser una señal de un sensor de temperatura, de nivel, de presión, de lo que sea, ¿sí? Entonces, ahora yo, una vez que lo convertí, ya voy a empezar a trabajar con esta señal, ¿sí? Internamente en el programa, ¿sí? Ahora veamos, dice la instrucción normalizar, normaliza el valor de la variable de la entrada value, representándolo en una escala lineal, ¿sí? Los parámetros mínimo y máximo sirven para definir los límites del rango que se refleja en la escala, ¿sí? O sea, yo voy a tener un rango de medición
en el rango justamente del tipo de dato, que puede ser de 0 a 32.000, etcétera, no me acuerdo nunca de memoria. Y ese rango, digamos, de entrada analógica, que es un número X, ahora quiero que se convierta en un valor, pero ya más real, digamos, ¿sí? Algo más palpable a mi vida real, o sea, a mi variable que yo quiero medir, que va a ser una temperatura de 0 a 100 grados, un tanque que va a llenar de 0 a 100 litros, etc. ¿Sí? Entonces yo tengo esta herramienta, ¿sí? Que es normalizar. ¿Sí? Después está la otra que es scale. ¿Sí? Esta es para hacer el escalado. ¿Sí? Si yo voy acá a scale, hago doble clic, esto es en COP, acá en COP. Lo que dice COP es el ladder, ¿sí? el tipo de instrucciones que usamos es en escalera, es ladder. ¿Sí? Este tipo de programación que estamos usando se llama ladder, es en escalera. ¿Sí? Entonces, acá lo que hace la función escalar es escala el valor de entrada mapeándolo en un determinado rango de valores. ¿Sí? Al ejecutar la instrucción escalar, el número en coma flotante de la entrada value se escala al rango de valores definido por el parámetro mínimo máximo. ¿Sí? El resultado de la escala es un número entero que se deposita en la salida out. ¿Sí? O sea, esto se usa en conjunto con la función normalizar. ¿Sí? O sea, primero lo voy a normalizar. ¿Sí? Primero voy a normalizar la entrada. Acá ya sabemos que vamos a trabajar todo en real, o sea que vamos a poner todo en real. O en doble entero, mejor dicho, porque si es, digamos, la diferencia entre real y doble entero es que el doble entero es sin decimales, ¿sí? Pero tengo un rango más amplio en números enteros, digamos, ¿sí? Voy a trabajarlo, es un número de 32 bits también, ¿sí? Y vamos de real a real, ¿sí? Vamos a normalizar. ¿Por qué? Vamos de vuelta a la función normalizar. Acá estamos en la ayuda, ¿no? Ustedes están viendo la ayuda, ¿no? Vamos a norm x. Vamos a norm x. Acá es la ayuda. Siempre busquen lo que es en cop. Acá, esta que dice cop. Step 7 cop. Ahí. No, esta. Acá norm. Esta. Normalizar. Lo que hace la función normalizar es todo el rango todo el rango me lo transforma en un rango de 0 a 1. ¿Sí? Y la función scale, lo que hace es ese rango de 0 a 1 me lo convierte en un rango real. O sea, en un rango, digamos, palpable. ¿Sí? Entonces, primero lo que tengo que hacer es definir mi rango. ¿Sí? Yo sé que tengo, entonces, mi entrada analógica puesto en la variable MD66. Entonces, mi valor de normalización va a ser la MD66, ¿sí? Que es la entrada analógica. ¿Sí? Enter. ¿Ok? Y después tengo que definir un mínimo y un máximo. Como me dice la ayuda, mínimo, acá. Esta es la normalizar. Norm X. Estamos acá. Normalizar. ¿Sí? Mi valor va a ir entre 0 y 1. El valor va a ir entre 0 y 1. Y este va a ser mi mínimo y máximo. Mi mínimo y máximo yo lo tengo definido
en una variable de tipo doble entero. Y el límite, ¿cuál es el que dijimos, compañero, que me estaba cantando ahí los valores de 32 bits? El 0, de 0 a... Vamos a ir por parte, vamos a empezar de vuelta, así nos queda más claro todo. Vamos a ver bien qué hacen la función scale y vamos a simularla de a una por vez. ¿Sí? Pues por ahí estoy mezclando variables que no corresponden acá. Estoy pisando, me parece, variables. ¿Sí? Vamos a borrar todo. Vamos a empezar de vuelta. ¿Sí? Eso es lo mejor que podemos hacer. Vamos a normalizar primero. Vamos a normalizar. Normalicemos. Vamos a normalizar dos variables reales. Una puede ser nivel, por ejemplo. No, perdón. El mínimo de nivel, en la ayuda decíamos que norm x tiene un rango de 0 a 1, o sea, una salida de 0 a 1, ¿sí? O sea, el mínimo es un 0, el máximo es un 1. ¿Sí? La instrucción normalizar normaliza el valor de la variable de entrada representándolo en una escala lineal. Los parámetros mínimo y máximo sirven para definir los límites de un rango de valores que se refleja en la escala. ¿Sí? O sea, yo entiendo que la salida tiene que ser de 0 a 1. ¿Sí? Yo entiendo que la salida tiene que... O sea, esta salida va a ser de 0 a 1, que la voy a poner en otra entrada. Pero Fe, una consulta, pero la Sí. entrada no tiene que ser 0 y 1, puede ser 0 y 10. Sí, claro, claro. Y ahí te Claro. da 0 y 1. Por eso. Acá yo puedo poner, por ejemplo, un rango de 0 a 32.000, por ejemplo. ¿Sí? Y la salida, esto me lo va a poner en una variable. Vamos a ponerlo en un real, sí. En un real que sea una MD 88, por ejemplo. Y el valor va a ser por ejemplo, el valor de nivel. ¿Sí? Esto así como está lo vamos a simular. Y ahí está. Ahí está normalizándolo, ¿ven? Yo tengo esta en la MD8, no sé por qué tengo este valor. Vamos a ponerlo, a ver, ¿me deja ponerlo en 0? Sí. Bien, si lo pongo en 0, estoy bien. Si lo pongo en 345, estamos bien. ¿Sí? Estamos bien, porque lo que hace es, entre el rango 0 y 32.000, el valor que toma la entrada, supongamos que este es el nivel, el sensor de nivel, me toma el rango de 0 a 1. ¿Sí? Si yo esto lo pongo en 34.000, perdón, en 3.400 y algo, esto ya se parece más a un 0,1. Si yo esto lo pongo en, no sé, 15.600, es un 0,4, ¿sí? Porque el rango máximo es 32.000. Si yo estoy en 16.000, estaría en 0,5 acá, ¿no? Que es la mitad. ¿Y si lo ponen 32.000 sería 1? Exacto. Si lo pongo en 32.000 sería 1.
Ahí se entiende, ¿no? ¿Correcto? Bien. Eso es lo que quería Sí, sí. mostrarle al principio, que me parece, Sí, me se entiende. parece que lo que hice mal en realidad fue que pisé muchas variables, o sea, estaba trabajando con muchas variables y ya se mezclaron ahí y estábamos haciendo cualquier cosa por eso. Bueno, ahora quiero ese valor que va de 0 a 1, que lo tengo acá en el MD88, ¿sí? Lo quiero escalar. Quiero escalar con el scale, ¿sí? Entonces, ahora yo le voy a decir que el mínimo es 0 y que el máximo va a, no sé, 100, por decir algo, ¿sí? Y esto va a ir al valor real, físico real, que es el MD76, y el valor que tomo va a ser este TAC 12, o sea, el MD88, el TAC 12. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, esto lo cargo. Bien, y ahora yo tengo un 1, ¿sí? Entonces, si yo tengo un 1 acá, a la salida voy a tener un 100, ¿sí? Si yo tengo acá 16.000, ¿sí? Acá tengo 0,5, o sea, acá voy a tener 50 litros, la mitad. ¿Se entiende? Bien, eso Sí, es lo que sí, le quería, eso es lo que le quería mostrar, ¿sí? Si yo acá tuviera 8.000, acá tendría un 0,25, o sea, un cuarto, ¿sí? Y acá tendría 25 litros, ¿sí? Si esto fuera el nivel, perdón, 25, sí, 25 metros pueden ser, ¿sí? Ahora, lo que yo quiero que hagan como trabajo para la próxima es, además de hacer esto, quiero que usen la función calculate, ¿sí? Que usamos al principio, ¿sí? Y me hagan un cálculo de volumen, por ejemplo, ¿sí? Calculate, ¿sí? Y me hagan el cálculo, ustedes tomando este valor de nivel, tomen una base, ¿sí? Un valor de una base, por ejemplo, este valor que está acá, que es el valor físico real que va a ser el nivel, la altura, por ejemplo, la altura por una base, que, bueno, la voy a tener de algún lado, la base, ¿sí? La voy a tomar de algún lado, la voy a tomar de un MUV, por ejemplo, voy a tomar una base que va a ser un cálculo de algún pi por radio al cuadrado o algo por el estilo, ¿sí? Pero no importa, eso no lo tomen tan, digamos, tan complicado, sino que agarren un move y digan, bueno, definen una variable que va a ser una base, ¿sí? La mueven a otra variable que va a ser la base calculada, y esa base calculada la meten acá. La base calculada la meten acá y hacen un cálculo de volumen, ¿sí? Bien. Solo eso, como para que practiquen, chicos, un poco de normalización de variables analógicas, ¿sí? Bien, son más de las 9, así que los dejo. Bueno, profe, me costó bastante la clase de hoy, le digo la verdad. Mucho. Una consulta, profe, y ya lo dejo de molestar. ¿Qué trabajos debo? No estoy seguro, después me tengo que fijar, porque no lo tengo presente ahora, pero lo Cualquier voy cosa, a... si tengo dudas por esto, ¿le puedo preguntar por correo electrónico? Sí, claro, yo les voy a pasar,